buenas, mi nombre es Juan Pablo Lucay, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Mecánica y para este video vamos a hablar sobre los números adimensionales y cómo los usamos más que nada en la transferencia de calor, en cómo calcular el valor del coeficiente de convección H y algunos otros usos que se les pueden dar. Posteriormente vamos a realizar un ejercicio donde el procedimiento y lo que va a explicar brevemente va a quedar un poquito más claro. Para comenzar es necesario recordar lo que es el calor de convección. Hay que recordar que la convección se produce cuando nosotros tenemos como intercambio o transferencia de calor entre un medio sólido, entre la superficie de un medio sólido con un fluido, y dicho fluido debe estar en movimiento, esa es la condición. Entonces, para continuar, este valor del H, del coeficiente de convección, necesariamente es necesario que se sepa que no es una propiedad del material y que es muy difícil determinarla de manera experimental, o sea, teóricamente. Por ende, vamos a hacer uso de los números adimensionales que aquí se pueden observar en la pizarra. Comenzando, tenemos el valor del número de Nusselt, el cual nos relaciona el calor de convección con el calor de conducción, ¿ya? Y se define como el valor del H, del coeficiente de convección, por una longitud característica que es representada por el volumen del material dividido en el área que está expuesta a la convección, ¿ya? Y todo esto es lo que representa el calor de convección, más o menos, ¿ya? Esto va dividido por la constante de conductividad térmica y más que nada eso se define el número de Nusselt. Además, es necesario determinar, o sea, vamos a hacer uso del número de Prandtl, ¿ya? Dicho número nos hace la relación entre la viscosidad cinemática de esa letra y el valor de la difusividad térmica, acá que en este caso mencionamos como alfa. ¿Ya? El número de Prandtl es necesario que se sepa de que es la relación entre el espesor de capa límite del perfil de velocidad dividido el espesor de capa límite térmica, ya que brevemente vamos a explicar, ¿ya? Porque es necesario recordar esa materia para continuar con el video, ¿ya? Además, es necesario que conozcamos el valor del número de Reynolds. Dicho número nos indica si el perfil, o sea, si el flujo es laminar o es turbulento, ¿ya? Bajo diferentes parámetros de acuerdo a las secciones, ¿ya? Por ende, también es necesario recordar que es difícil encontrar dicho valor del coeficiente de convección, porque vamos a encontrarnos con perfiles y flujos de complejidad alta. Por ende, el uso de relaciones semi-empíricas nos ayuda bastante en nuestros cálculos, ¿ya? Continuando, el número de Reynolds se nos define como el coeficiente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, ¿ya? Y básicamente ocupando como la ecuación o la fórmula, sería la densidad por la velocidad del fluido por un largo, que es donde actúa, dividido por la viscosidad del material, ¿ya? Esto es lo que vamos a usar para flujos turbulentos, ¿ya? Además, cuando ocupemos flujos no turbulentos, vamos a necesitar dos números más, ¿ya? Uno sería el número de Grachov, que se define aquí como se ve en la pizarra, sería la gravedad por el coeficiente de dilatación térmica, por la diferencia entre la temperatura de la superficie y la temperatura del ambiente, por la longitud característica elevada a 3, dividido en la viscosidad al cuadrado, ¿ya? A raíz de este número nosotros podemos relacionarlo con el número de Prandtl y vamos a tener un número que se llama el número de Rayleigh, ¿ya? Básicamente eso sería. Continuando, haciendo como un breve repaso a lo que era la capa límite, básicamente nosotros lo que tenemos es, para el caso de la capa límite de velocidad, vamos a tener una velocidad como promedio, constante, que actúa sobre una placa, ¿ya? Y básicamente por condición de no deslizamiento, aquí en la superficie del fluido, o sea, en la superficie de la placa, nuestra velocidad va a ser 0. Y esta va a crecer hasta el punto de que nuestra velocidad sea el 99% de la velocidad constante que tenía el fluido, ¿ya? Y en todo este tramo, que es el que nosotros vamos a analizar, es el que nosotros conocemos como espesor de capa límite de velocidad. Ocurre algo parecido para el espesor de capa límite de temperatura, donde nuestra placa va a estar a una temperatura de superficie
y expuesta a una temperatura ambiente T infinito, y ocurre básicamente lo mismo. Básicamente, debido a que no hay velocidad, no hay temperatura tampoco, se asume, y la temperatura adquiere un valor determinado por la temperatura de superficie más el 99% o 0,99 por la diferencia entre la temperatura de la superficie y la temperatura del ambiente. ¿Ya? Se me olvidó mencionar que el número de Grotjov era la relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas de fuerzas viscosas. ¿Ya? Entonces, continuando el ejercicio, vamos a sacar un ejercicio del libro Pitts, ya, que dice lo siguiente: en un proceso farmacéutico, aceite de ricino a 100 grados Fahrenheit fluye a lo largo de una placa ancha y caliente a 20 pies de longitud a una velocidad de 0,2 pies por segundo para una temperatura superficial de 200 grados Fahrenheit. Determinar A, el espesor de la capa límite hidrodinámica; B, el espesor de la capa límite térmica; C, el coeficiente de transferencia de calor H en el extremo de la placa; y E, el flujo de calor total desde la superficie por unidad de ancho. Hay que suponer de que la difusividad térmica alfa es de 2,8 por 10 a la menos 3 pies dividido en hora, y que la conductividad térmica es de 0,123 BTU dividido en hora por pie por grados Fahrenheit a la temperatura de la película. ¿Ya? BTU a todo esto significa, por acá se ve, aquí, BTU significa British Thermal Unit, que es una unidad que ocupan los gringos básicamente. ¿Ya? Entonces, para comenzar, nosotros vamos a hacer la siguiente suposición: de que al ser bajo el gradiente de temperatura, vamos a tener buenos resultados. Por ende, vamos a ocupar una temperatura promedio para la película T sub F, que calculamos 100 más 200 dividido en 2 y nos da 150 grados Fahrenheit. Calculamos el Reynolds con la velocidad del largo y la viscosidad cinemática, y nos da un valor de 5714, el cual nos representa que estamos en presencia de un flujo laminar. ¿Ya? A raíz de esto calculamos el valor de la densidad, que lo podemos sacar por tabla. Nos da un valor de 59,8 libras dividido pie a la 3, y básicamente esos son los datos que disponemos, además del valor del alfa que nos da el ejercicio. Ya, comenzando, vamos a calcular el valor de la capa límite hidrodinámica, el cual lo calculamos de la forma como se ve acá en la pizarra, obteniendo un valor de 1,323 pies. ¿Ya? Además, entonces necesitamos calcular el valor del delta subtérmico. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar la fórmula del número de Prandtl, el cual nos dice el número de Prandtl elevado a un tercio va a ser igual al delta hidráulico dividido el delta subtérmico. ¿Ya? Entonces, el número de Prandtl lo calculamos como anteriormente decíamos, con la difusividad térmica y la difusividad térmica y la viscosidad cinemática, y nos da un valor de 900 adimensional, recuerden. Y lo colocamos en la ecuación anteriormente descrita, obtenemos un valor de 0,137 pies. ¿Ya? Que alrededor es un orden de magnitud menos que el valor anterior. ¿Ya? Continuando, para la letra C nos pedían el valor del coeficiente de convección, y para eso ocupamos la fórmula que acá se ve en la pizarra, donde el número 0,332 lo obtenemos de acorde a las condiciones del ejercicio. Para este caso tenemos un flujo laminar, ocupamos dicha fórmula, donde es 0,332 por la conductividad dividido la raíz de la velocidad promedio dividido la viscosidad cinemática por el largo por el número de Prandtl elevado a un tercio, como acá se ve. Nos da un valor de 1,49 BTU dividido hora pie cuadrado por grado Fahrenheit. Y para la siguiente parte, la letra D, vamos a necesitar el coeficiente de convección promedio, ¿ya? A raíz de lo que estábamos haciendo antes con la suposición, ¿ya? Y se define como 2 veces el coeficiente anteriormente calculado, nos da un valor de 2,98, mismas unidades anteriores. Como les decía, calculamos el valor del H promedio para calcular el flujo de calor. Para eso utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, ya materia del certamen 2, y el flujo de calor se define como el H por el área por la diferencia de temperatura de la superficie de la película y la temperatura ambiente. Nos da aproximadamente un valor de 5.960 British Thermal Units dividido en hora por pie. Ya recordar.